Enseñarte cómo crear un programa que puede que nos sirva mucho a los programadores, desarrolladores o también a cualquier persona que pasa mucho tiempo en la web. Por ejemplo, nosotros podríamos tener un proyecto entre manos o un trabajo que queremos realizar o un proyecto que queremos llevar a cabo. Pero puede pasarnos que nos distraemos mucho con las redes sociales o con algún sitio web en especial y puede quitarnos bastante tiempo, es decir, nos ponemos a procrastinar o nos ponemos a perder el tiempo en sitios web que no deberíamos estar visitándolos cuando tenemos algo importante que hacer, algo que nosotros consideremos importante. Entonces he decidido crear un programa que está escrito con Python 3 específicamente, y lo que hace es bastante sencillo, es simplemente bloquear los sitios web que visitamos a diario. Puedes colocar los dominios de los sitios web como Facebook, YouTube, o en realidad podrías colocar cualquier sitio web, tanto si son blogs por allí o sitios web que visitas mucho. Muy bien, entonces es lo que vamos a hacer en este vídeo, algo sumamente sencillo, pero que nos ayude también para practicar con Python. Así que puedes tomarlo de dos maneras este vídeo. Uno, que vamos a crear un programa que te puede ayudar a evitar procrastinar, o otro que puede ser un programa que te ayude a practicar con Python. Así que con esto dicho, dándote una idea de lo que vamos a hacer el día de hoy, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Este programa es sumamente sencillo, aunque yo te recomiendo que tengas algunos conceptos básicos del lenguaje de programación Python. Así que vamos a crear una carpeta que se llame, por ejemplo, Python-website blocker, por ejemplo, bloqueador de sitios web. Aunque puedes nombrarlo como tú gustes, no hay ningún problema. Vamos a arrastrar al editor de código. En mi caso voy a utilizar Visual Studio Code. Puedes utilizar cualquier otro editor, puedes utilizar Atom, Bing, Emacs. En realidad yo uso cualquier editor de código, no tengo un favorito así de por sí. Entonces, aquí nosotros también tenemos la ventaja de tener un terminal integrado. Por ejemplo, si presionamos Control-Shift-P y escribimos terminal, observa que dice crear un nuevo terminal integrado. Damos un clic y se abre un terminal específicamente en este proyecto que hemos creado. Entonces ya también es una buena ayuda Visual Studio Code con este aspecto. Vamos a crear un archivo principal. Este archivo voy a llamarlo index.py. Y a este archivo se va a encargar de tener todo nuestro código del programa. Es un programa que funciona, digamos, de una manera oculta. También podrías luego crear un programa con interfaz de usuario o quizás incluso hasta con una interfaz web. Pero este programa en sí vamos a utilizarlo de una manera oculta. Ya luego lo puedes ejecutar en Windows con un proceso oculto, es decir, apenas enciendes tu computador, ya los sitios web están bloqueados y tal. Lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, nosotros cuando podríamos estar trabajando en un proyecto, podríamos colocar un horario de trabajo, por ejemplo, de 8 a las 16 horas, de 8 a las 4 de la tarde, por ejemplo, de 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Ese podría ser un horario de trabajo. Tú puedes colocar la hora que tú gustes, vamos a escribir unas variables en donde tú vas a colocar las horas que tú gustes y de esa manera ya luego activas simplemente el script. Y con esto pues el programa ya va a estar funcionando. Muy bien, entonces vamos a escribir este programa. Vamos a decir, primero voy a importar las bibliotecas que voy a utilizar en este programa. Una va a ser time, ya que voy a tener que utilizar una funcionalidad del tiempo. Quiero saber en qué momento se está ejecutando este script, para que de esta manera bloquee unos sitios web en unas determinadas horas. Y cuando termine nuestro horario de trabajo, pues ya esos sitios web nuevamente están activados para que nosotros podamos acceder a ellos, ya que este programa está solo para evitar perder tiempo cuando estamos trabajando. Muy bien, también voy a importar otra biblioteca que nos ayuda también con las fechas, llamada Daytime. De hecho, esta es la biblioteca para trabajar con las fechas. Esta biblioteca tan solo nos va a ayudar a poner un pequeño retardo a nuestro programa. Ya lo vamos a ver. Entonces, esta biblioteca llamada Daytime vamos a importar, vamos a decir from Daytime, vamos a importar Daytime. Y vamos a colocarle un alias, simplemente dt, para escribirlo de una manera mucho más corta. Muy bien, entonces aquí ya tenemos nuestras dos bibliotecas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos bloquear sitios web? Para bloquear un sitio web, nosotros tenemos que ir al sistema operativo. Y en el sistema operativo, tanto si tienes Linux, Windows o Mac, estos tres tienen un archivo adentro que se llama un archivo host. Por ejemplo, aquí yo estoy en mi sistema operativo Linux, que he tenido que entrar a la ruta del proyecto. Perdón, a la ruta de mi computador. Y luego de entrar a la ruta de mi computador entro a un archivo llamado etc. Dentro de etc hay un archivo llamado host, de esta manera, en plural. Doy un doble clic y aquí me tiene una lista de los sitios web, específicamente de la IP local, etc. Aquí nosotros, para poder bloquear un sitio web, lo único que tenemos que hacer
es escribir el nombre del dominio que queremos bloquear. Entonces aquí debajo de este archivo, obviamente no lo puedo modificar porque no estoy como superusuario, pero ya luego vamos a hacerlo también, vamos a modificarlo con Python. Y nosotros para modificarlo simplemente tendríamos que agregar aquí debajo los dominios, es decir, escribir el dominio www.facebook.com. Y eso sería todo. Solamente tenemos que agregar los dominios a este archivo y de esta manera se van a bloquear. Nosotros podríamos hacer lo mismo también en Windows. En Windows tendríamos que utilizar otra ruta, obviamente porque Windows no tiene esta ruta del sistema operativo. En Windows tendríamos que usar algo como C, luego tendríamos que entrar a nuestra carpeta, carpeta del sistema, System32, y luego del System32 tendríamos que entrar a la carpeta de drivers y luego etcétera. Todo esto es para simplemente encontrar ese archivo host. Una vez encuentres ese archivo host de Windows o de tu sistema operativo Linux o Mac, tan solo tienes que agregar estos dominios que quieres bloquear y así de sencillo pues ya no vas a poder ingresar. Pero como puede ser un proceso repetitivo, pues lo que vamos a hacer es crear un script que los agregue y los quite en nuestro horario de trabajo. Es decir, cuando estamos trabajando, hemos establecido un horario de 8 a 4 de la tarde, por ejemplo, queremos que se agreguen nuestros sitios web a ese archivo. Cuando se termina o la hora es diferente de 8 a las 4 de la tarde, queremos que esos sitios web no estén allí para que nosotros podamos acceder. Así de sencillo es. Entonces voy a listarte aquí en donde puedes encontrar los archivos host. Los archivos host los puedes encontrar, si estás en Windows, tendrías que entrar a C, luego que entras a la unidad C, tendrías que entrar a la carpeta Windows. Luego que entras a la carpeta Windows tendrías que entrar a la carpeta System32. Y luego que entras a la carpeta System32 tendrías que entrar a la carpeta Drivers. Y finalmente a la carpeta etc. Y aquí encontrarías el archivo host. Si estás en un entorno Unix, por ejemplo Mac y Linux, pues tendrías que entrar por ejemplo a la carpeta etc. Luego tendrías que entrar a la carpeta host, al archivo host. Y aquí estaría el archivo. Muy bien. Entonces, así de sencillo, ya tenemos los archivos. De hecho, voy a copiar ese archivo host. De hecho, voy a tener que volver a entrar. Entonces, voy a hacer algo sumamente sencillo. Voy a ir a la carpeta. Voy a ir a mi carpeta de home. Voy a entrar a etc. Y aquí voy a buscar el archivo host. Bueno, no es este host, es este host, como te decía. Y vamos a copiarlo. Simplemente vamos a dar un clic derecho, copiar. Y vamos a pegarlo dentro de nuestro proyecto. ¿Por qué voy a hacer esto? Para ir probando, vamos a ir alterando este otro archivo que es una copia de lo que tenemos. Entonces vamos a ir alterando este archivo y una vez ya lo hemos alterado y ya sabemos que el programa funciona, pues ya lo probamos con el archivo original del sistema operativo. Muy bien, entonces vamos a hacer algo sumamente sencillo. Vamos a empezar a escribir nuestro programa. Voy a establecer primero qué sitios web yo quiero bloquear. Y como puede ser una lista de sitios web, vamos a utilizar una lista de Python. Entonces vamos a decir websites list. Entonces esta es una lista de websites, una lista de sitios web. Y aquí podría colocar por ejemplo facebook.com, www.facebook.com. Pero también nosotros podemos entrar directamente con facebook.com. Entonces voy a bloquear ambos dominios. Otro servicio que también en lo personal me distrae bastante es el correo. Entonces mail.google.com. Y aquí podrías colocar cualquier sitio que tú desees. Por ejemplo, podrías colocar, no lo sé, un blog o un sitio web X que visites bastante. Entonces, aparte de la lista de sitios web, también podrías agregar, por ejemplo, el horario. También podrías definir tus horas de trabajo. Por ejemplo, vamos a definir nuestras horas de trabajo. Por ejemplo, voy a definir que yo trabajo desde las 2 de la mañana. Vamos a poner un horario normal. Desde las 10 de la mañana. De las 10 horas hasta, por ejemplo, las 8 o las 6 de la tarde, por ejemplo. Las 6 son las 18 horas. Entonces, desde las 10 hasta las 6. Obviamente, tú puedes definir tu horario que tú desees. Muy bien, entonces, en este horario, desde las 10 hasta las 6, me va a bloquear estos sitios web que he listado aquí arriba. Muy bien, entonces, aparte de listar estos sitios web, necesito poder ejecutar el programa. Pero nosotros, en realidad, cuando vamos a entrar en este archivo host, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar, así como tenemos aquí, vamos a copiar esta dirección y cuando queremos, por ejemplo, agregar a Facebook, le vamos a agregar 127.0.1 y luego que lo hemos agregado esto,
vamos a agregarle el sitio web, por ejemplo www.facebook.com. De esta manera es como vamos a bloquear, es decir, al ingresar a facebook.com, el navegador me va a redireccionar a mi propio localhost, a mi propia máquina. Es por eso que no me va a permitir visitarlo. Y es así como bloqueamos, simplemente redireccionando. Esto es simplemente una redirección. Entonces, cuando queremos bloquear Google, ¿cómo hacemos? Entramos al archivo host y decimos google.com. Y lo mismo, por ejemplo, luego si queremos bloquear cualquier sitio web. Pero obviamente esto lo vamos a modificar con Python. Vamos a utilizar unos cuantos archivos, etc. Entonces vamos a hacer algo mucho más sencillo. Vamos a ejecutar un bucle del programa que diga mientras sea verdad. Vamos a ejecutar una y otra vez un programa. Por ejemplo, podríamos imprimir algo que diga working, trabajando. Y para no imprimirlo de una manera bastante veloz, vamos a darle un pequeño tiempo de retraso. Vamos a decir time.sleep, que es la biblioteca que hemos importado, si recuerdas. Y vamos a decir que desde aquí voy a empezar a ejecutar este programa cada un segundo. Porque sleep recibe un parámetro en segundos. Entonces vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. Vamos a decir Python 3. Bueno, yo lo tengo así, con Python 3. Tú probablemente si estás o tan solo has instalado Python, tan solo puedes ejecutarlo de esta manera. Python y el nombre del archivo. Index.py. En mi caso yo lo tengo con Python 3. Entonces yo doy un enter y parece que tengo un problema. Me dice from data time. Bueno, no es data time, es daytime. Daytime. Vamos a guardarlo. Y observo que dice working. Y cada segundo me está mostrando el mensaje working. Eso significa que cada segundo se está ejecutando mi programa. Entonces, como ya sabemos que funciona, pues vamos a empezar a escribir aquí nuestro programa en lugar de imprimir tan solo working. Por ejemplo, ya tenemos nuestro horario de trabajo. Lo que vamos a hacer es comprobar si estamos dentro de este horario de trabajo. Si es así, vamos a bloquear esos sitios web. Caso contrario, pues no vamos a hacer nada. Entonces, o tan solo si ya están agregados sus sitios web, pues los vamos a quitar para que estén disponibles nuevamente. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a tratar de traernos una biblioteca, bueno, de hecho ya le hemos traído, que se llama Daytime, y vamos a utilizarla para obtener la fecha. Vamos a cancelar nuestro programa con control D. Y vamos a volver a ejecutar el entorno de Python simplemente. Voy a hacer esto porque voy a importar Daytime from Daytime as dt. Es decir, bueno, voy a escribirlo bien. Daytime from Daytime. Bueno, es al revés. Import y es from Daytime. Voy a importar Daytime. Muy bien, entonces ya he importado Daytime. Esta biblioteca me permite tener unos cuantos métodos. Por ejemplo, si yo digo Daytime.now, observa que me trae un objeto. Y me trae con la fecha actual. Por ejemplo, me dice que es el año 2018, el mes de abril. El día 6 del mes de abril, son las 16 horas, con 8 minutos 57 segundos. Bueno, aquí ya ha pasado los segundos, ya son 8 minutos 9. Y los microsegundos. Y entonces ya tengo este objeto con el tiempo. Y yo a partir de aquí podría seleccionar tan solo el año, el día, el mes, los segundos, etc. Por ejemplo, le digo daytime.now, pero de aquí tan solo quiero, por ejemplo, el mes. Doy un enter y observa que me dice 4, ya que ahora tan solo me está dando el mes de abril. También podría obtener tan solo el día. Le digo day y me dice 6, ya que es el día 6 de abril. Y prácticamente creo que ya me estás entendiendo. Por ejemplo, digo year 2018. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de obtener nuestra fecha actual. Exactamente nuestra fecha actual con la hora y todo. Y tratar de comprobar si no estamos en este horario. Si no estamos, pues entonces podemos visitar estos sitios. Si estamos, pues bloqueamos estos sitios web que hemos listado aquí arriba. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir... Voy a cancelar el intérprete y vamos a decir, sí, una condicional simple. Si estamos en el horario de trabajo, bueno, no es así aquí en Python, simplemente le decimos if. Y si estamos en este horario de trabajo, vamos a ejecutarlo y una vez lo ejecutemos, vamos a escribir qué es lo que vamos a hacer. Caso contrario, si no estamos en ese horario de trabajo, pues vamos a hacer otra cosa. Entonces, primero vamos a decir, si la fecha actual a través de Daytime, si estamos en la fecha actual, vamos a decir .year, vamos a obtener el año. Luego, si estamos en la fecha actual y vamos a obtener el mes. Luego, si estamos en la fecha actual, vamos a obtener el día. Y esto, aunque parece innecesario, lo vamos a hacer de esta manera. De este modo puedes entenderlo un poco mejor, yo creo. Y finalmente la hora.
Recuerda que la hora está determinada por lo que hemos establecido. Entonces vamos a decirle, si estamos en from hour, entonces esta línea bastante larga, lo único que está diciendo es, si son las 10, lo único que estamos diciendo es eso. Entonces vamos a tratar de compararlo. Si 10 es menor al tiempo actual, eso significa que estamos, digamos que el tiempo actual es mayor a las 10. Si esto es verdad, es porque ya son, digamos que es un horario mayor a las 10, como te estoy diciendo. Entonces, si vamos a comparar esto y quiero que sea menor a las 18, pues es explícito. Entonces aquí vamos a decir menor y vamos a nuevamente pasar el tiempo y vamos a decir dt y vamos a decir dt.now y vamos a obtener el año. Vamos a decir dt.now y vamos a obtener el mes. Lo mismo vamos a hacer para el día, dt.now, vamos a obtener el día y finalmente vamos a comparar lo que sea menor a la hora que hemos establecido hasta donde termina nuestro hora de trabajo, es decir, a 2 hours. Entonces vamos a ir allí a la última línea. Yo sé que es bastante largo, pero ya ustedes luego lo pueden arreglar mejor. Y vamos a decir como último parámetro 2 hours. Entonces lo único que estoy diciendo aquí, de hecho voy a tratar de ordenarlo en una línea debajo de la otra, que es en ver. Muy bien, aquí está el ajuste que dice alternar ajuste automático de línea, para que toda la línea se vea separada. Muy bien, entonces lo que estoy haciendo aquí es bastante sencillo. Si son las 10, si las 10 es menor al tiempo actual, es decir, es que ya estoy en un horario que es mucho mayor a las 10 de la mañana. Pero si en mi horario actual es menor a las 18 horas, ya que aquí estoy diciendo las 18 horas, es como decirle, si mi horario actual es mayor a las 10 pero menor a las 18, entonces estoy en un horario de trabajo. Entonces aquí podría imprimir working. Voy a decir working. Caso contrario, imprime, no lo sé, fun, divirtiendo. Vamos a guardarlo y vamos a tratar de ejecutar esto. Vamos a decir terminal, vamos a ir al terminal. Y vamos a decir Python 3, vamos a escribirlo bien, y el index.py. Y observo que ahora dice working, porque estoy en un horario de las 10 de la mañana y dentro de las 6 de la tarde. Pero supongamos que mi horario de trabajo tan solo es de 10 a las 4, entonces vamos a colocar aquí 16 horas. Vamos a guardarlo y vamos a volver a ejecutar el programa. Control D o Control C. Y vamos a decir Python 3 index.py. Y observo que ahora dice FAM, porque mi horario es de las 10 hasta las 4 y ya son 4 y 14. Entonces ya ha pasado mi horario de trabajo, ya puedo visitar estos sitios web. Entonces, en lugar de mostrar estos mensajes, vamos a tratar de modificar ese archivo host y agregar los sitios web que queremos bloquear. Pero para hacer eso, vamos a tener que abrir nuestro archivo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a debajo de este print working, vamos a decir with, y voy a abrir el archivo que se encarga, bueno, voy a escribirlo bien, with, voy a abrir el archivo que se encarga de poder modificar lo que es el archivo host. Entonces, nosotros podemos crear aquí unas variables de en dónde están. De esta manera podemos reutilizar una variable y luego simplemente pasarle esa variable de dónde están nuestros archivos. Entonces lo que voy a hacer aquí es, por ejemplo, crear una variable que le diga los archivos host en la ruta de Windows, por lo general tienen esta ruta de aquí. Por ejemplo, siempre están en C. Luego tienes que entrar a la carpeta de Windows llamada Windows. Bueno, en C mayúscula, de hecho creo que es Windows. Ya luego también lo puedes modificar, no hay ningún problema. System32. Y luego de System32 tienes que entrar a la carpeta Drivers. De hecho aquí voy a colocar simplemente una barra. Luego de estar dentro de la carpeta Drivers tienes que entrar a la carpeta etc. Y finalmente encuentras el archivo host. Y esta es la ruta desde Windows. Pero esto luego lo puedes modificar. Lo puedes modificar porque para evitar, por ejemplo, colocar la doble barra, podríamos colocarlo directamente para que lo lea de esta manera. Entonces voy a tratar de agregar el R para que esto sea un texto crudo, para que lo lea como tal y no interprete nada de, digamos, textos alternativos, como podrían ser las barras, las nuevas líneas, las tabulaciones, etc. Entonces con esto ya tendríamos nuestra ruta a Windows. Pero también podríamos tener nuestra ruta a Linux. En todo caso, de esta manera tenemos nuestro programa un poco más multiplataforma. Entonces aquí voy a decirle una ruta Unix, es decir, si es en Windows o Mac. Y si estás en Windows o Mac, pues la ruta podría ser la siguiente. De hecho, va a ser la siguiente, es /etc.
y luego que entres a la carpeta etc es la carpeta host, perdón, el archivo host. Entonces ya tenemos las dos rutas de los archivos, tanto en Windows para Unix. En mi caso, como estoy en Unix, pues la ruta que le voy a decir que tiene que abrir es la ruta de Unix. Entonces de esta manera él va a ir a esa ruta y va a abrir el archivo. Pero por ahora, recuerda que yo he tenido la copia de este archivo aquí en mi proyecto. Entonces yo quiero abrir esta copia temporal, este host temporal. Entonces voy a decirle host temporal, voy a decirle host temp. O hostdir, voy a decirle el directorio host. El directorio host por ahora estará aquí simplemente. Entonces simplemente le voy a dar el nombre. Host. Voy a escribirlo bien. Host. Entonces de esta manera, si le doy este directorio, va a leerlo directamente desde aquí. Entonces voy a decirle, lo que vas a abrir es el directorio de host dir. Que recuerda que va a abrir este archivo simplemente. Entonces cuando abre ese archivo, nosotros vamos a tratar de agregar cosas. Por ejemplo, podríamos agregar esta lista de sitios web, pero vamos a tener que darle permisos. Entonces voy a decirle que voy a darle permisos. Voy a colocar aquí un, entre comillas, para decirle los permisos, R+. Entonces, aparte de colocarle los permisos, voy a tratar de abrir lo que hay en el contenido. Voy a tratar de ver qué es lo que hay adentro. Entonces, de esta manera es como yo estoy abriendo este contenido. Por ejemplo, voy a decirle que este archivo quiero leerlo. Y cuando lo lea, yo puedo obtener este contenido. Entonces yo lo voy a almacenar en una variable llamada content. Voy a escribirlo bien, content. Y este content es lo que yo voy a almacenar de lo que está leyendo de este archivo. Entonces yo puedo imprimirlo. Por ejemplo, le digo, imprime el contenido del archivo que estás leyendo. Entonces vamos a guardarlo. Y vamos a decirle que nuestro horario es de las 10 hasta las 5, por ejemplo. Para que me muestre lo que estoy escribiendo aquí. Vamos a guardarlo, vamos a cancelar nuestro programa, vamos a volver a ejecutarlo. Y observa ahora que cada momento me está imprimiendo el contenido, cada segundo me está imprimiendo el contenido de ese archivo host aquí en el terminal. Cada segundo empieza a imprimirlo. Entonces, yo no quiero que me lo empiece a imprimir, de hecho, yo quiero poder modificarlo y poder agregarle estos sitios web para poder empezar a bloquearlos. Entonces, vamos a tratar de recorrer estos sitios web y agregarlos en lugar de tan solo imprimir el contenido. Entonces voy a decir for para poder recorrerlos. Entonces voy a decirle por cada sitio web que recorras, por cada sitio web en la lista de sitios web, pues vamos a tratar de hacer una comparación. Si el contenido de este sitio web, bueno, de hecho, si el contenido que hemos tenido del archivo tiene ese sitio web adentro, entonces de esta manera yo le digo, si el sitio web que estoy recorriendo ya está dentro del archivo, pues entonces vamos a pasar de él, no lo vamos a agregar, porque sería volver a agregarlo al archivo, y ya está agregado, entonces no es necesario. Caso contrario, si no está en el archivo, es decir, si este sitio web no está agregado en el contenido de este archivo, pues entonces lo que vamos a hacer es agregarlo. Entonces, para eso vamos a decir file.write. Y aquí adentro vamos a tener que escribir, por ejemplo, la ruta de a dónde lo vamos a redireccionar cada vez que nosotros vamos a ingresar o vamos a visitar esos sitios web en el navegador. Por ejemplo, si visitamos Facebook, me redirecciona al localhost. Si visitamos Google, nos redirecciona al localhost. Y así, de esta manera, bloqueamos estos sitios web. Pero para colocarlo, y luego quizás quisiéramos modificarlo, vamos a colocar aquí una variable que se encargue de almacenar a dónde lo vamos a redireccionar. A esta variable voy a llamarla, por ejemplo, redirect. Vamos a escribirlo por aquí. Vamos a llamar esta variable redirect. Y esta variable vamos a colocarle la típica redirección del localhost, es decir, 127.0.0.1. Y de esta manera lo vamos a redireccionar. Entonces esta variable redirect es la que vamos a agregar aquí. Vamos a agregar el contenido, esta variable redirect, pero no solamente esto, sino que tenemos que agregar el sitio web que queremos bloquear. Entonces le vamos a agregar un espacio. Y luego recién le vamos a agregar el sitio web. Entonces con esto sería más que suficiente. Pero como los sitios web se van a ir agregando, esto va a agregarse uno al lado del otro. Entonces voy a agregarlo en una línea por separado. Voy a decir /n. Y esto sería ya para simplemente agregarlo al host, a este archivo host. Vamos a probarlo. Vamos a guardarlo. Y estoy en el horario de 10 de la mañana a 5. Entonces tiene que agregar estos sitios web para que los bloquee. Vamos a ejecutar nuestro programa. Python 3 index. Y me muestra el texto working, pero si vamos a host, observa que ha agregado los sitios web que quiero bloquear. Ha agregado facebook.com, ha agregado Google, y así de sencillo pues vamos a evitar poder visitar estos sitios.
Y cada vez que nosotros vamos a visitar, no me va a redireccionar o los va a bloquear, así de sencillo. Entonces, nosotros luego podríamos agregar otro sitio web. Por ejemplo, podríamos agregar, no lo sé, por ejemplo, YouTube. O YouTube también distrae bastante. .com. Entonces vamos a guardarlo. Y vamos a cancelar. Y vamos a decir python3 index.py, working. Y vamos a host. Y observa que ahora ha agregado YouTube. No ha vuelto a agregar todo porque recuerda que hemos dicho si estos sitios web están agregados en el contenido, pues simplemente no los agregues. Tan solo ha agregado nuevamente YouTube. Entonces, de esta manera ya hemos agregado. Pero pasa algo. Por ejemplo, si nosotros queremos evitar visitar estos sitios web, por ejemplo, si no son nuestro horario de trabajo, por ejemplo, si son de 10 a las 4, entonces ya yo he pasado las 4, ya no debería mostrarme estos sitios web. Vamos a guardarlo, vamos a volver a ejecutarlo. Y me dice fun, entonces estoy en mi horario de diversión, por así decirlo. Pero aún así vemos que los sitios web siguen aquí. Porque no lo hemos eliminado, tenemos que eliminarlos para poder visitar esos sitios web nuevamente. Entonces vamos a hacer ahora esta else que se encarga de poder desbloquear esos sitios. De nuevo vamos a tener que abrir el archivo. Vamos a decir with, bueno, voy a escribirlo bien. Y voy a volver a abrir el archivo. Específicamente en la misma ruta. Entonces vamos a decir hostdir. Y una vez lo abra, pues vamos a volver a escribir los permisos. Y una vez tenga el contenido del archivo, pues vamos a empezar a utilizarlo. Entonces, nuevamente voy a tratar de leer desde el archivo las líneas, read lines. Y voy a tratar de leer línea a línea. Voy a guardarlo en el contenido, en una variable llamada content. Y como ahora tengo este contenido, nosotros podemos verlo. De hecho, de nuevo podría ser lo mismo. Puedo imprimir el contenido. Vamos a guardarlo. Vamos a ir al terminal. Vamos a volver a ejecutarlo. Y observa que ahora vemos todo el contenido en una especie de lista. Entonces nosotros podemos empezar a eliminar simplemente estos sitios web que hemos escrito. Por ejemplo, facebook.com, mail.google.com. Ya podemos eliminarlo. Me está mostrando cada segundo estas listas. Entonces vamos a cancelar el programa. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces, como ya tenemos el contenido, lo que vamos a hacer, vamos a quitarlo. Y vamos a tratar de recorrer línea a línea. Vamos a decir cline, bueno, no cline, vamos a decir for line in content. Vamos a imprimir línea a línea. Entonces vamos a decir print line. Para imprimir este arreglo línea a línea. Entonces vamos a ejecutarlo, vamos a ir al terminal. Y vamos a decir python3 index.py. Y observa que ahora tenemos el contenido línea a línea mostrándose cada segundo. Pero lo que yo quiero hacer es en realidad que en lugar de mostrarlos, voy a tratar de recorrerlos y ver si ya están agregados. Y voy a hacer una copia nueva del archivo, es decir, voy a ir a host y voy a copiar todo el contenido. Pero no voy a agregar a estos sitios web o no los voy a agregar nuevamente en la siguiente copia. Y de esta manera vamos a quitarlos. Entonces para la siguiente copia ya no van a estar y el archivo va a volver a la normalidad. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a quitar este print line. Pero vamos a tener que ejecutar una condición para comprobar si esos sitios web están o no. Entonces vamos a decir, si if not any, si cualquiera de estos sitios web no están dentro, o digamos que si están dentro, no lo vamos a agregar en la siguiente copia. Entonces para hacer eso vamos a decir, if website inline, es decir, en esta única línea, for website in website list. Entonces, si el sitio web está en esta línea, pues no lo vamos a agregar. Entonces vamos a decir file.write line. Es decir, agrega todas las líneas, escribe nuevamente todas las líneas, excepto estos sitios web que vamos a quitar. Entonces para la siguiente copia van a estar el resto, menos lo de aquí. Y vamos a comprobarlo. Por ahora vamos a tratar de finalizar este if. Y vamos a decir file.truncate. Y esto sería más que lo suficiente para poder ejecutarlo. Entonces vamos a guardarlo y vamos a volver a ejecutar nuestro programa. Vamos a ir a terminal. Y por ejemplo estoy en el horario de 10 a 4. No tengo que ver en el archivo host estos sitios web bloqueados. Entonces vamos a ejecutarlo, python3 index. Y de hecho, observa que sí funciona. Solo que no lo está... Sí ha vuelto a hacer unas cuantas copias en estos sitios web, pero lo está agregando. Entonces vamos a ver cuál es el problema. Ok, el problema es que nosotros estamos escribiéndolo cada vez en la siguiente línea, es decir, lo recorre y volvemos a escribir en la siguiente línea. Entonces vamos a ubicarnos siempre al inicio. Para hacer eso vamos a, antes del for, vamos a decir file.seek
y vamos a ubicarnos en la posición 0. Entonces, bueno, de hecho es el entero, no es un string. Vamos a guardarlo y vamos a volver a ejecutarlo. Python 3 index.py, y dice que estoy en mi horario de diversión o algo por el estilo. Vamos a ir a host. Vamos a ir a host y observa, bueno, de hecho todo el contenido ha sido copiado nuevamente, entonces no está agregando ya no lo está agregando, solamente que este contenido fue agregado en la copia anterior. Entonces vamos a ir al inicio y vamos a cortarlo. Vamos a cortar simplemente unas cuantas líneas de código. De hecho voy a quedarme tan solo con la del inicio, que es esta de aquí. Vamos a quedarnos con una y vamos a sobreescribir todo, para no tener todo esto de aquí. Ha sido un error mío. Muy bien, entonces por lo general nuestro archivo host está de esta manera. Entonces nosotros queremos agregar ahora un sitio, los sitios bloqueados. Vamos a hacerlo, vamos a ir a nuestro horario de trabajo y vamos a establecer que nuestro horario de trabajo es de las 10 hasta las 8 de la noche, por ejemplo. Vamos a ejecutarlo. Python 3 index.py working. Si vamos a host, aquí están los sitios web que hemos agregado. Entonces vamos ahora a decirle que hemos acabado de trabajar, que es de las 10 hasta las 4 simplemente, hasta las 16 horas. Ya estamos 4:41, entonces no es necesario que estos sitios web sigan bloqueados. Vamos a ejecutar nuestro archivo y vamos a host y observa que ahora no están esos archivos, no están, perdón, esos sitios web. Entonces nuestro archivo ha vuelto a la normalidad. Y esto es lo que vamos a hacer con el archivo host, que es el archivo de mi sistema operativo, el archivo original host. Te recomiendo tener una copia por si acaso. Nosotros cuando siempre escribimos programas tenemos a meter la pata a veces, así que te recomiendo tener una copia del archivo y ya luego si pasa algo simplemente lo vuelves a su estado normal, no hay ningún problema. Muy bien, entonces vamos a probar ahora con el archivo original. Vamos a probarlo ahora sí, la hora de la verdad. En lugar de darle este hostdir, que es el archivo que tengo aquí en local, voy a darle este host de aquí, host path unix, que es el archivo de dónde está este host en mi sistema operativo. Si tú estás en Windows, le das esta variable en lugar. O vamos a hacer algo mucho más sencillo. Este hostdir vamos a copiarlo y vamos a comentarlo. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque en lugar de darle este archivo de aquí, le voy a decir que su valor será el de host path unix. Si tú estás en Windows, le escribes host path Windows para que le des la ruta de Windows. En mi caso yo estoy en Linux, entonces le voy a dar la de Unix. Y así de sencillo, pues ahora va a tratar de leer el archivo original de mi sistema operativo sin cambiar el código. Entonces, bueno, voy a escribirlo bien. Muy bien. Entonces vamos a guardarlo sin cambiar nada de código, tan solo he cambiado la variable y vamos a probarlo. Vamos a ir a nuestra terminal, Control Shift M, vamos al terminal y vamos a decir Python 3 index.py. Si ejecuto el archivo, me dice que ha ocurrido un problema. Ok, el problema que me está dando es que al momento de ejecutar este archivo yo estoy modificando archivos del sistema operativo. Entonces necesito permiso de superusuario y por lo general todos los programas de Linux y Ubuntu siempre lo hacen a través del comando sudo. Entonces vamos a tener que ejecutarlo con el comando sudo. Voy a ingresar mi contraseña y a partir de aquí se ejecuta el comando fan. Esto es así porque en estos momentos ya no son las 4 de la tarde, son las 5 de la tarde. Entonces voy a cambiar el horario de trabajo. Voy a decirle que son desde las 10 hasta las 20, por ejemplo, hasta las 20 horas, hasta las 8. Entonces vamos a volver a ejecutarlo. Si estás en Windows, tan solo ejecútalo como una consola de administrador y eso sería más que suficiente. Muy bien, observa que ya está mostrándome el mensaje working. Entonces yo por idea ya debo saber que estos sitios web están bloqueados. Vamos a probarlo, vamos a ir a un navegador y vamos a visitar por ejemplo facebook.com. Y observa que no me deja visitarlo. La razón es que está bloqueado. De hecho, nosotros no podemos visitarlo a menos que ya haya pasado estas horas de trabajo. Por ejemplo, supongamos que estamos de 10 hasta las 16 de nuevo. Nosotros trabajamos de 10 a las 4 de la tarde. Vamos a guardarlo, vamos a volver a ejecutarlo para probar ahora este nuevo horario. Y vamos a volver a entrar a facebook.com. Si yo entro, observo que ahora sí de nuevo entro a facebook.com. Y así es como hemos acabado con nuestro programa. Es un programa sumamente sencillo, pero te puede dar una idea de cómo bloquear sitios web. Ya luego lo puedes mejorar tú de otras maneras, como te decía, agregándole una interfaz gráfica o una interfaz web, o agregándole una mejor manera de validar los dominios, etc. Muy bien, eso ha sido todo por este vídeo.
Muy bien, y eso ha sido todo por este vídeo. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y demás, visita la sección de vídeos del canal, en la cual vas a poder encontrar mucho más vídeos acerca de temas que te interesan. Finalmente, puedes entrar a fastweb.com, el cual es el sitio el cual administro, y vas a poder ver todo el contenido de una manera más ordenada y simple de seguir. Aquí vas a poder encontrar todos los cursos que he venido creando hasta ahora, y vas a poder acceder a una sección para cada curso, enfocándote en tan solo lo que quieres aprender y los requerimientos que necesitas para ese curso. Y también hay el blog, que vas a poder encontrar artículos de desarrollo web y programación. Y eso ha sido todo por este vídeo. Al final de este vídeo voy a dejarte unos cuantos que te pueden interesar para continuar aprendiendo. Gracias por ver.